Muy buen día para todos, estimados estudiantes. El día de hoy, dando continuidad a nuestro encuentro asincrónico para la clase de química, vamos a realizar un repaso acerca de las reacciones principales de los ácidos carboxílicos y de síntesis de sus derivados. Para ello, vamos a iniciar básicamente con un repaso general acerca de las principales fórmulas o los principales tipos de reacciones que se presentan para este tipo de sustancias, algunos de sus nombres, de los grupos funcionales derivados que allí se van a desprender. El primer tipo de reacción que vamos a presentar aquí es una reacción que se denomina como una reacción de condensación aldólica. En este tipo de reacciones de condensación aldólica, básicamente lo importante es tener en cuenta que voy a tener una sustitución electrolítica en donde un ácido carboxílico, en este caso voy a tomar este ácido carboxílico que sería el ácido acético, va a reaccionar con una estructura denominada el hidróxido de sodio. Es decir, que aquí vamos a presentar en estos dos tipos de sustancias. Lo primero que tengo que tener en cuenta es cuál es la naturaleza de lo que se va a presentar en este tipo de reacciones. Realmente son unas reacciones muy sencillas, pero muy importantes para el desarrollo de algunas especies de sustancias que pueden funcionar como amortiguadores y pueden disminuir el potencial de ionización de un hidroxilo o el potencial de ionización de un ácido. Normalmente este tipo de reacciones son reversibles, quiere decir que son unas reacciones que van a tener una capacidad regresiva, y en medio de esa capacidad regresiva lo que van a hacer es precisamente estabilizar un pH. A través de este tipo de reacciones, pues ustedes pueden ver, el hidróxido de sodio es una base, el ácido carboxílico, como su nombre lo está indicando, es un ácido. Entonces un ácido y una base lo que me forman es una sal. Entonces quiere decir que aquí lo que vamos a tener es algo que en las soluciones amortiguadoras se denominan como soluciones buffer, soluciones amortiguadoras, y el producto pues será algo que se denomina como una sal conjugada, pero como tal podríamos denominarlo también como una sal orgánica. Para esta sal orgánica, de lo que se presenta es que aquí va a haber una reacción de sustitución electrolítica en donde, ya lo vamos a ver ahorita un poquito más detallado, en donde básicamente este ion de sodio que ustedes están viendo aquí, o este sodio que va a quedar libre, lo que él va a hacer es unirse a este O, al oxígeno que tiene el enlace sencillo. Por lo tanto, es técnicamente como representar esta sustitución que estamos presentando aquí en esta reacción, y en este caso lo que tendríamos sería una sustancia que se conocería o se denominaría como el acetato de sodio. En este tipo de reacciones también es muy importante tener en cuenta que los subproductos que se están presentando como parte del fenómeno de este tipo de reacciones es precisamente la eliminación de una molécula de agua. Quiere decir que a través de esta sustitución electrofílica que estamos presentando aquí, siempre se va a presentar, o es muy posible que se presente, precisamente la eliminación de moléculas de agua, que serían en este caso el producto realizar la siguiente sustitución. Voy a especificarlo aquí y lo voy a copiar toda esta sección para explicarles más o menos cómo funcionaría el mecanismo de reacción. Básicamente en esta reacción lo que termina ocurriendo de forma intermedia es que básicamente este hidrógeno que está aquí se va a ir acompañando al OH, o sea, es decir que aquí vamos a tener entre este hidroxilo y este hidrogenión, vamos a tener una reacción entre los dos, lo que me formaría agua. Entonces fíjense que HOH sería la misma composición de H2O, y a cambio donde se encuentra presente este hidrógeno pues entraría a realizar la sustitución precisamente el sodio. Es decir que aquí vamos a encontrar entonces que cada uno de los electrolitos que se están presentando, pues cada uno va a tomar la dirección y la posición que le corresponde para ir a formar el enlace de acuerdo a la estructura, de acuerdo a la afinidad electrónica. ¿Por qué de acuerdo a la afinidad electrónica? Recordemos que el hidrógeno tiene una carga positiva, el sodio también presenta una carga positiva, por eso cuando lo represento o lo expreso aquí, él me va a aparecer siempre con la carga más, es decir, más 1 es una carga netamente positiva que corresponde al grupo número 1A de la tabla periódica. El hidrógeno también se encuentra en el grupo 1A, por eso vamos a tener una sustitución electrofílica, porque ambos electrolitos se van a venir a reemplazar precisamente este hidrógeno, que es el que tiene el carácter ácido, y me van a desplazar para producir finalmente agua, como lo está expresando a través de esta reacción.
En este tipo de reacciones lo más común y lo más convencional es precisamente que se presente la formación de sal. Perfectamente así como tengo aquí un CH3, podría tener una cadena que fuese un poco más extensa, por eso voy a cambiarlos o voy a realizar la sustitución de ese CH3 por otra estructura o por otra cadena carbonada, que en este caso está representado mediante la letra R. El motivo por el cual todos se mantienen con la letra R y no encuentro un R' o un R1 o un R2 es porque todas las cadenas carbonadas que se van a encontrar hacia la parte trasera del ácido carboxílico, todas se van a mantener con el mismo número de carbonos. Quiere decir que aquí no se va a presentar cambio y que el único cambio que se puede presentar va a ser entre estos dos, entre este sustituyente, entre el hidrógeno y el oxígeno. Además de este tipo de reacciones, es decir, una vez obteniendo este producto que sería la sal conjugada, este tipo de sales también pueden dar paso o pueden ser básicamente el recurso que me puede servir a mí para realizar la formación de otro tipo de sustancias denominadas los ésteres. O sea, es decir, que aquí entraríamos con otro grupo funcional derivado de los ácidos carboxílicos, que lo vamos a denominar el éster. ¿Listo? Entonces voy a escribirlo acá. Entonces, los ésteres. ¿Qué son los ésteres? Los ésteres son básicamente la sustitución. Ahora no se va a presentar la sustitución de un hidrógeno, sino que ahora se va a presentar la sustitución por otra cadena carbonada. Estos ésteres se van a presentar técnicamente de la siguiente forma, o su mecanismo de reacción o su forma de reacción parte de una sal conjugada o de una sal orgánica, como es el caso del acetato de sodio. Aquí en este caso pues recordemos que la R me daría otro nombre completamente diferente a la sal, pero que bajo la reacción o bajo las condiciones convencionales este tipo de sustancias pueden entrar a reaccionar con unas cadenas carbonadas. En este caso vamos a retomar esta cadena carbonada que estaríamos señalando aquí, que no tendría sino escasamente 4 carbonos. ¿Listo? Pero de estos 4 carbonos que tenemos aquí, vamos a sustituir uno de los hidrógenos por un cloro para obtener el clorobutano. Aquí también se presenta una reacción de sustitución electrofílica. Este tipo de reacciones, por tener sustancias que son electrolíticamente fuertes, como es en el caso del cloro y el sodio, es una reacción que se va a desplazar en una sola dirección y que va a permitir la formación del grupo éster. ¿Por qué se generaría la formación del grupo éster? Pues bien, porque sería que este sodio y este cloro se unirán. El resultado va a ser una sal inorgánica, como es el caso del cloruro de sodio. Entonces, NaCl. Ese va a ser el producto que obtendremos aquí. Posteriormente, lo que va a pasar es que este sodio se eliminará de esta sección de la reacción dejándome una carga negativa. Este cloro, que es negativo, se eliminará de esta molécula dejándome una carga positiva, y uniendo este punto que será positivo con este punto que será negativo, formándome precisamente ese tipo de reacciones que serían los ésteres. Implicaría esto que la reacción que se va a presentar bajo el Entonces recordemos que aquí este sodio ya no va a estar presente, por lo tanto tendré que eliminarlo de aquí, y la reacción que se presenta sería de esta manera, donde estaba precisamente este carbono, que sería el carbono número 1, 2, 3 y 4, se va a venir a pegar a este grupo que sería el grupo del ácido carboxílico, conservando el mismo número de carbonos, 1, 2, 3 y 4, es decir que aquí tendríamos toda la misma estructura. Y esto ocurrió como producto precisamente de la eliminación de este cloro y de este sodio. Es decir que si retomamos nuevamente esta molécula que estaría aquí y que estaría expresada mediante el siguiente mecanismo de reacción, consistiría en el siguiente método. Sería algo así. Bien. Entonces este cloro reacciona con este sodio, y este carbono viene y se ubica aquí donde está este oxígeno para cumplir con esta reacción, que sería la formación de una reacción de un éster. Recordemos que los ésteres, ellos dentro de su estructura convencional pueden tener una doble cadena, es decir que aquí voy a tener una cadena carbonada
que aquí voy a correr un poquito este enlace, y aquí podré tener otra cadena carbonada que puede ser, así como puede ser igual, puede también tener otra configuración completamente diferente. Por eso es válido que lo representemos como R y R' o R1. Es muy importante tener en cuenta que los ésteres también pueden pasar por un proceso de separación a través de una reacción de hidrólisis. ¿Qué implicaría una reacción de hidrólisis? Puedo volver a obtener algo así, no diría las cadenas iniciales, que en este caso pues tengo básicamente una cadena inicial que corresponde a un acetato, y en este caso tengo un alquilo, como se llama, eso denominan este tipo de reacciones o este tipo de moléculas. Pero también puedo volver a separar esta molécula que ya estaría aquí y obtener el ácido carboxílico y obtener un alcohol. ¿Cómo ocurriría en este tipo de reacción? Voy a retomar esta molécula que ya tenemos aquí, la voy a pasar acá, y este tipo de moléculas también ocurren mediante una reacción reversible, hidrólisis, por lo cual voy a tener que utilizar una molécula de agua. Se va a comportar de la siguiente manera, entonces prestémosle mucha atención. En este tipo de reacciones voy a utilizar un catalizador. En este caso el catalizador que utilizaremos será un catalizador de ácido fuerte como el ácido sulfúrico, cuya fórmula es H2SO4, y vamos a tener HOH. ¿Listo? En este HOH que se está presentando aquí, lo que va a pasar es que este hidrógeno que está aquí presente va a venir y me va a formar un enlace con el oxígeno, y este OH me va a venir y me va a formar un enlace con el carbono que está aquí dispuesto una vez el hidrógeno realiza su intervención. ¿Qué quiere decir esto? Que la molécula va a presentar una ruptura para este enlace, como lo voy a señalar acá. Entonces me va a quedar una partición de las dos estructuras. Fíjense que aquí este oxígeno ya recuperó perfectamente su hidrógeno, el que tenía acá, y esta otra molécula, que sería el metano, con este metano lo que va a ocurrir es que él va a asumir este OH, que de pronto aquí se me olvidó representar que tenía respectivamente su carga negativa. ¿Listo? Y este OH entonces va a ser ahora un nuevo sustituyente para esta molécula, por lo tanto aquí me voy a encontrar con la producción de otra forma de alcohol o de un alcohol. Es decir que fíjense que aquí también tenemos otra forma tanto para producir ácidos carboxílicos como alcoholes, y los dos al mismo tiempo. Unas estructuras que también presentan una característica muy similar a esta de los ésteres son los denominados anhídridos orgánicos. ¿En qué consisten los anhídridos orgánicos? Los anhídridos orgánicos son estructuras que tienen una composición muy similar a la de los ácidos carboxílicos, con la diferencia que van a tener un intermedio de un oxígeno. Estos ocurrieron como producto base de una reacción de condensación. Partimos de esta estructura que ustedes verán aquí, una estructura de un ácido carboxílico, donde no voy a expresar una cadena carbonada en particular, sino simplemente la voy a dejar como R. Entonces la vamos a manifestar como R, y de otro lado se va a presentar una unión con otro ácido carboxílico, que en este caso se va a presentar de la siguiente manera. Disculpen. Bueno, ya traté entonces de que quedara como lo mejor organizada posible, y a ella vuelvo y reitero que es como si tuviésemos una estructura de dos ácidos carboxílicos pegados. Entonces aquí lo que voy a tener es otra cadena carbonada que también puede ser distinta, por eso lo voy a representar con la letra R1. Cuando este tipo de reacciones están presentes, es muy normal y es muy común que se denominen como anhídridos, y gracias a la ausencia de los hidrógenos en ambos ácidos carboxílicos y el compartimiento de un solo oxígeno para ambas estructuras. Cuando se presentan este tipo de reacciones también vamos a ver una reacción que es completamente irreversible y que va a presentar una sola direccionalidad, en donde la direccionalidad de este tipo de reacciones va a consistir en tener una reacción de deshidrólisis. ¿Qué implicaría una reacción de hidrólisis? Que el componente principal que vamos a tener va a ser H positivo o H negativo. Entonces recordemos que la hidrólisis lo que implica es una ruptura del agua. La molécula del agua es H2O, aquí la estamos representando a través de una ruptura, y vamos a tener una temperatura que es una temperatura convencional, que sería equivalente a los 25 grados centígrados.
Es decir, que este tipo de reacciones podrían ocurrir de una manera natural, o sea, no requiere entonces la incrementación de una temperatura. Sin embargo, el proceso, entonces aquí es muy importante tener en cuenta que los catalizadores en la química orgánica siempre van a tener un comportamiento, y es acelerar o disminuir la velocidad de las reacciones. Para este caso va a tener un comportamiento, es necesario que la reacción tenga un comportamiento lento. Cuando se presenta esta reacción, el resultado va a ser el siguiente. Va a ser como retomar esta estructura que ustedes están viendo aquí. Como ustedes lo pueden notar, aquí tengo un hidrógeno, entonces este hidrógeno va a buscar el enlace con este oxígeno, separándome el resto de la molécula. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al separarme el resto de la molécula, este enlace que está aquí se va a desaparecer. Fíjense que este hidrógeno ya vino, se pegó aquí. Ahora me queda esta sección, esta porción en la cual se va a enlazar el OH. Por lo tanto, esta molécula que estará acá vendrá, se separará, y el OH vendrá y se pegará aquí. Entonces fíjense que ya tengo dos estructuras de ácidos carboxílicos que fueron producidos a través de la sustitución de este enlace por un hidrógeno, y la reacción de hidrólisis que como tal pues consistió en la ruptura de la molécula del agua para formarme, por un lado, el OH del primer ácido carboxílico y el otro OH del segundo ácido carboxílico. Este tipo de reacciones tal vez son de las más fáciles que podremos encontrar. Es una reacción que es relativamente sencilla, y que fijémonos que es el método de reacción parte principalmente de la molécula del agua y de su intervención hidrolítica. Finalmente, y la última reacción nos estaría haciendo falta, consiste en la formación de las amidas. ¿Qué son las amidas? Nosotros ya habíamos visto las aminas y decíamos que las aminas eran sustancias orgánicas en donde estaba el amoníaco, y a este amoníaco se le iban a sustituir algunos de los hidrógenos por cadenas carbonadas. Entonces en este caso vamos a tener una cadena carbonada por este lado, y podríamos tener otra cadena carbonada por este otro lado, y lo que denominaríamos serían las aminas. Pero las amidas con D, vamos a escribir aquí amidas, van a tener este tipo de reacción. Ojo con este tipo de reacción, porque en ellas es muy importante la temperatura. ¿Qué implicaría una amida? Yo puedo tener cualquier ácido carboxílico, es decir que voy a tener aquí este ácido carboxílico con una sustitución de una cadena carbonada mucho más extensa, la cual va a reaccionar o reaccionará con un amoníaco. Entonces fíjense que aquí estaría el amoníaco. Esta reacción, por la misma naturaleza o por los requerimientos que tiene, que se esté más o menos a una temperatura aproximada de los 100 grados centígrados. O sea, quiere decir que esta reacción no va a ocurrir de forma espontánea si no se tiene la temperatura mínima requerida, que son los 100 grados centígrados. ¿Qué va a implicar entonces esta reacción? Que en esta reacción uno de los productos va a ser la eliminación de agua. ¿Por qué va a ser la eliminación de agua? Porque aquí va a tener una sustitución completa del ion. ¿Qué quiere decir una sustitución completa del ion? Va a ser una sustitución nucleofílica. ¿Qué quiere decir nucleofílica? Que este OH tiene que salir completo y este amino tendrá que entrar casi completo. Para que lo entendamos, entonces, en un mecanismo de reacción sería técnicamente el siguiente ejercicio. Prestémosle mucha atención. ¿Listo? En este tipo de reacción lo que va a ocurrir es lo siguiente. Como la sustitución es completa,
Este NH3 que tiene 3 hidrógenos lo vamos a expresar o lo vamos a representar de otra forma, de otra manera, para que podamos entender un poco mejor el ejercicio. Cada uno de sus sustituyentes será, en este caso, respectivamente un hidrógeno. Por lo tanto, cuando estas reacciones se vayan a dar, lo que va a pasar es que este amoníaco va a venir y se va a pegar directamente al carbono, y lo que va a pasar con este OH es que este OH, conforme va ingresando, el amoníaco va a salir y me va a formar enlace con uno solo de los hidrógenos que voy a tener aquí presente. Entonces, ¿qué tengo? HOH, por lo tanto, en esta reacción también tendré una reacción de deshidratación, por lo tanto también eliminaré o eliminaremos una molécula de agua, que es la molécula que estaría aquí presente, molécula de agua como subproducto. Bien, luego de tener esta molécula de agua como subproducto, esta amina que está acá, este ácido carboxílico, disculpen, va a pasar al otro lado, y donde estaba este OH, ahora vamos a presentar o a ver la presencia de un NH2. ¿Por qué NH2? Fíjense que solamente se eliminó un hidrógeno. Tenía 3 hidrógenos el amoníaco, como ustedes lo pueden ver aquí. Salió uno solo de los hidrógenos, se mantuvieron los 2 hidrógenos que venían enlazados inicialmente al nitrógeno, y ese nitrógeno con esos 2 hidrógenos pasa completico a formarme esta estructura que sería o se denominaría como las amidas, ¿vale? Entonces, esas son las reacciones base, las reacciones que nosotros regularmente podríamos encontrar para este tipo de derivados de los ácidos carboxílicos. A estas 2, 3, 4, 5 reacciones que ustedes están viendo en este momento en pantalla, las 2 iniciales, que depende de una condensación aldólica, luego la formación de un éster, luego una reacción de 2 reacciones de hidrólisis, una con ácido, otra con una temperatura de 25 grados centígrados, con la diferencia de que esta será una reacción sobre un éster, este será la reacción sobre un anhídrido, y posteriormente la formación de las amidas, que implica precisamente la reacción entre un ácido carboxílico y el amoníaco a una temperatura mínimo de 100 grados centígrados. Estas son como las reacciones base para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios que les voy a dejar en su plataforma Moodle, para que por favor los revisen, los verifiquen y puedan darle solución a su taller. ¿Listo? Este taller, recordemos que va a ser evaluado mediante la plataforma Moodle. Les voy a dejar un tallercito que implicará ejercicios de selección múltiple. ¿Listo, muchachos? Entonces espero que tengan todos muy buen día, que por favor vean este video cuantas veces sea necesario para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios. Cuídense mucho y hasta luego.